Antonio, buenas noches, gracias por atendernos. Bueno, en principio, muy buenas noches, saludar a toda la población boliviana y bueno, prestos acá para poder responder algunas consultas. Bueno, mucha gente pide que tanto Luis Fernando Camacho como usted puedan ser candidatos. Otras personas dicen no, habían dicho que no iban a buscar eso, que tengan palabra. ¿Cómo están analizando, por favor, esta situación, esta posibilidad de presentar una candidatura? En el caso suyo, a presidente, vicepresidente o no ser candidato, ¿cómo está viendo el tema, por favor? Bueno, sí, justamente durante todo este tiempo ha existido mucha especulación al respecto, ¿no? Al respecto si vamos a ser candidatos, no vamos a ser candidatos, si vamos a ser, bueno, si vamos a candidatar a presidente o vicepresidente. Debo ser claro en este aspecto, si bien hemos cumplido un rol hasta este momento netamente cívico en función a los intereses de nuestras regiones, a los intereses de nuestra patria, es necesario también visualizar y recibir el mensaje de la población boliviana que en estos últimos tiempos se ha unificado en torno a una lucha que ha tenido un denominativo común entre todos los bolivianos, que ha sido la unidad, ¿no? Que ha sido en torno también a una lucha por la democracia, algo que ha podido unificar a todas las regiones de nuestro país, que nos ha permitido romper ese falso discurso por parte del gobierno de la discriminación que en un momento determinado ha utilizado hábilmente Evo Morales para dividirnos entre las regiones, para generar violencia entre las regiones, y bueno, ese discurso se acabó al momento de que la participación de los comités cívicos ha sido crucial en esta lucha que se ha encarado en torno a este tema. En función a esa situación y el mensaje que nos ha dado esta movilización ha sido de unificar y que está cansado, ¿no?, de los eternos presidenciables, de que está cansado de la clase política que nos llevó hasta este momento a esa lucha, a esa confrontación. No nos tenemos que olvidar de que fueron estos actores u otros también que se empeñan en algunos casos de ser sí o sí presidenciables, en el hecho de que han sido responsables de que Evo Morales casi se perpetúe en el poder. Ahí la responsabilidad del pueblo, la responsabilidad dirigencial que ha tomado la posición, la firmeza de defender la democracia en nuestro país. Muy bien, entonces ustedes, a ver, están leyendo la parte de la población, primero que se postulen, segundo que haya unidad, ¿correcto? ¿Esa es la lectura que están haciendo? La lectura de la población boliviana necesitamos agarrarlo desde este punto de vista, de que ya está cansada especialmente la población de los viejos políticos en algunos casos que han permitido primero que se vulnere la constitución política del Estado, de que Evo Morales pueda casi ganar en primera vuelta, porque no nos tenemos que olvidar de que han sido dos actores, en especial en el tema de la política, que nos ha llevado a casi a una victoria de Evo Morales en la primera vuelta y una tal vez posible segunda vuelta. Pero más allá de esa situación, el mensaje de la población es la renovación. Ahí debemos ser claros, la renovación dirigencial o la renovación en el ámbito político de nuevos actores políticos, lastimosamente les ha agarrado en curva a los partidos políticos, porque no han tenido la capacidad de generar nuevos liderazgos, nuevos cuadros que puedan permitir a la población boliviana tal vez tener confianza en estos mismos partidos políticos. A partir de esa situación se generan dos liderazgos que lastimosamente hoy están siendo tal vez los causantes de tanta polémica, que es el compañero Luis Fernando Camacho y mi persona, ¿no? Son dos actores que han salido en este momento a la palestra, no intencionalmente, sino tal vez por azares de la vida y por los hechos acontecidos en nuestro país, y a partir de esa situación se ve por conveniente también tal vez tomar en cuenta ya una decisión enteramente personal, que es la de asumir ya alguna candidatura en el futuro. ¿Se pone en algún plazo para eso? Bueno, nosotros seguimos cumpliendo nuestro rol cívico,
Hoy yo estoy en Potosí, hemos tenido reuniones con instituciones y organizaciones. No existe plazos, pero más allá de no existir plazos, la misión es clara, trabajar de manera conjunta entre todos los bolivianos para sacar adelante nuestra patria, porque sabemos bien de que una Bolivia mejor es posible a partir de la unificación de criterios, a partir de romper ese discurso de la discriminación, a partir de una vez por todas de que Evo Morales no tenga ningún discurso para poder defenestrar los intereses de nuestra patria. Es ahí la lectura política que tienen que hacer nuestros actuales políticos que quieren entrar nuevamente a la carrera electoral, para que de una vez por todas den la esperanza a Bolivia, a esa esperanza que ansía la población boliviana de tener un gobierno legítimo, de tener un gobierno que en realidad le permita romper barreras en torno a lo que es regionalismo y a lo que es también la unidad, en torno a las grandes necesidades que tenemos y necesidades comunes que tenemos todos los bolivianos. Pero, ¿y usted personalmente qué quiere, por favor? ¿Usted quiere ser candidato? Yo quiero servir a la patria en el lugar donde me encuentre y lo voy a hacer, más allá de que en este momento sea candidato o no sea candidato, más allá de que sea dirigente o no sea dirigente, más allá de que sea un ciudadano de pie, siempre voy a luchar por nuestra patria, siempre voy a luchar por los intereses de mi departamento, y lo hemos demostrado durante todo este tiempo, porque debemos ser bien claros. Marco Pumari no es un aparecido, Marco Pumari tiene ya varios años en el tema dirigencial, en torno a dirigencias que no tienen ni siquiera sueldo y salario y que son acciones enteramente voluntarias, pero para beneficio de la población potosina y en este caso de la población boliviana que en un momento determinado hemos defendido. ¿Usted por quién votó en la última elección? Bueno, nosotros hemos sido claros, la opción válida para sacar a Evo Morales, eso lo hemos mencionado en varias oportunidades, porque el criterio generalizado de toda la población boliviana debe ser tal vez analizado desde este punto de vista. No habían propuestas, no había en realidad candidatos que generen el consenso nacional, habían candidaturas que tal vez permitían y daban la posibilidad a la población boliviana de hacer justicia, porque todos, o sea, la mayoría de los bolivianos ya no quería a Evo Morales en el poder, y ahí algunos otros actores políticos han jugado pues un rol protagónico para que Evo Morales pueda fraccionar el voto. Por eso me preocupa, ¿no?, de que existan candidaturas o existan personas ensimismadas con acciones desleales a nuestra propia población. ¿Usted votó por Carlos Mesa para que saliera Evo Morales? El voto es secreto, no quiero ni mencionar en un momento determinado, pero nuevamente recalco, existían candidaturas que permitían la salida de Evo Morales. Claro, se votó contra. Y usted dice que no tenían propuestas, y la idea ahora, en el mensaje que ustedes leen de la población, es renovación, gente nueva, no viejos políticos y propuestas nuevas. Sí, justamente, o sea, la política no está cerrada entre unos 4 o 5 candidatos, y eso deben ser bien claros. No puede existir iluminados en el tema político partidario, y espero de que este mensaje haya calado profundamente en todos los partidos políticos, para que puedan generar renovación dentro de sus filas, ¿no?, de militantes, porque lo que hemos visto es un ejemplo claro como Evo Morales, porque Evo Morales hay también en diferentes partidos que se creen insustituibles, en el hecho de que durante todo este tiempo no hemos visto otras caras, ¿no? Vemos, parece en algunos casos hasta dueños de partidos políticos que ya por costumbre se presentan a todas las elecciones y bueno, ya tienen el resultado de perder en todas ellas. Por esa misma situación es necesario de que ellos entiendan la necesidad urgente de renovación política, pero en base también a propuestas, que en realidad sean cambios estructurales para nuestro país. Yo he sido bien claro, una Bolivia mejor es posible, y lo voy a seguir repitiendo esta palabra, en el hecho de que he visto en los ojos de todos los bolivianos esperanza a partir de la recuperación de nuestra libertad, de nuestra democracia, pero para mejores días y no solamente para intereses político-partidarios. Ahora, don Marco Pumari, para finalizar, por favor, para poder participar en las elecciones se necesita una sigla a nivel nacional. ¿A ustedes ya les han ofrecido una sigla? Bueno, en este momento
hemos podido conversar con muchos, muchos nos han buscado también para poder conversar en este tema. La sigla en este momento tal vez pasa a segundo plano cuando exista la voluntad de los políticos de unificar criterios, de recuperar la patria y no permitir de que nuevamente retorne esa maldad a Palacio de Gobierno. A partir de esa situación, nuevamente manifiesto a toda la población boliviana, es necesario de que nuestra clase política se flexione en torno a la lucha que hemos encarado y a la crisis a la cual nos han llevado durante todo este tiempo. En función a ese tema, nuevamente el tema del partido pasa a segundo plano cuando los intereses de la patria están primero. Gracias, tenga usted buenas noches. Muchas gracias. La presencia de Marco Antonio Pumari ha hablado claro. La intención de renovación, dice, no los viejos políticos, no hay políticos insustituibles y el tema de la sigla no es fundamental, habiendo la voluntad política. Eso es lo que nos ha dicho. Bueno, quiero saludar en este momento a Marcelo Silva. Creo que tenemos un buen panorama. Marcelo, ¿cómo está? Buenas noches. Jimena, un placer conversar con usted en la política en el posevismo. En el posevismo, correcto. Lo escuchó al doctor Chi, acaba de escuchar a Marco Antonio Pumari también. Bueno, primero, tener una visión absolutamente optimista en el hecho de que el país está electoralizándose, y eso es muy bueno, porque ya no vamos a hablar de bloqueos, de marchas, de restricciones por aquí o por allá. Estamos hablando ya de nombres, de hombres, de candidatos, y eso es bueno. Incluso las facciones radicales, probablemente lo que estén haciendo del movimiento al socialismo es empezar a acostumbrarse a que vamos a tener una elección pronto y el MAS tendrá que participar en esa elección, por lo tanto tendrá que también alistarse en ello. Me parece muy interesante que esta discusión, estas contradicciones, que son varias las que nos ha dejado este proceso en el país, ahora tengan un ambiente electoral para ser discutido. No necesariamente las calles ni las manifestaciones, sino todos afilándose para ver por quiénes van a votar y además quiénes van a ser candidatos, que eso es lo más importante. Claro, es decir, ha cambiado la agenda de la violencia a la propuesta, a buscar nombres de notables, a ver quiénes se van a postular a la presidencia, a la vicepresidencia. Indudablemente estamos mucho mejor que hace 2 semanas. Sin duda alguna, pero además con una expectativa muy grande. Le decía que este proceso ha dejado algunas cuestiones todavía dicotómicas, muy interesantes, que ya los propuestos para candidatos o los precandidatos ya las empiezan a enunciar. Una de esas contradicciones es lo viejo contra lo nuevo. Los actores fundamentales de este proceso político reciente que ha vivido el país son los jóvenes y por supuesto van a reclamar un espacio importantísimo en las listas políticas y probablemente en las candidaturas más importantes para el país. Una segunda dicotomía no deja de ser el tema regional, proyectos regionales que seguramente van a tratar de ser también nacionales, pero que estarán de alguna manera mostrando candidaturas con ese tinte. El tinte entre lo urbano, lo rural, el tinte entre lo étnico también es muy importante, pero hay otros muy importantes también dentro de los partidos políticos, el tema de lo secular y lo religioso, que ha sido algo muy importante también durante las últimas semanas, durante los últimos meses. Ahora, los partidos políticos, los candidatos, tienen la capacidad de discutir estos temas en un ambiente electoral, en un ambiente absolutamente democrático, y eso es absolutamente positivo, Jimena. Hay quienes dicen un solo frente, hay quienes dicen no, todos los posibles, todos, más democrático. ¿Cómo ve eso? Es muy difícil hablar de un solo frente. A ver, yo le decía el posevismo. El posevismo es bastante difícil para el MAS. Yo creo que el MAS va a tener muchísimos problemas para sobrevivir como partido político, pero también es difícil para el resto de los partidos políticos, los que estaban en otrora en oposición. No nos olvidemos que un personaje tan importante como el expresidente Morales, que cooptaba el escenario político, creaba básicamente las dicotomías y las polaridades existentes. La última elección fue muy clara. Todos contra Evo Morales, y Evo Morales tratando de aglutinar ciertos sectores para poder reproducirse en el poder. Ese actor ya no está. Y cuando ya no está, desaparecen, por lo menos en el lado de las oposiciones políticas, el pretexto fundamental para la unidad.
Y ahora tener 4, 5, 6 diputados, tener 1, 2 senadores, no deja de ser importante en el ámbito de empezar un nuevo ciclo político, porque es lo que estamos haciendo ahora. Estamos iniciando un nuevo ciclo político. Y en ese nuevo ciclo político, tener una representación parlamentaria, por muy pequeña que sea, va a ser importante. Pero además, ¿qué va a pasar con los cívicos? ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? ¿Cómo van a poder engranar ciertas posibilidades de candidaturas? Me parece muy difícil. Yo creo que vamos a regresar, y casi un hecho, Jimena, a la democracia pactada. Vamos a necesitar, después de la elección de abril, seguramente va a ser en abril, la segunda quincena de abril, parece apuntar los tiempos electorales, vamos a volver a la lógica de los pactos de gobernabilidad. Y yo no creo que el ambiente electoral boliviano esté como para tener un frente muy grande, para volver a tener polaridades. Yo creo que se va a necesitar de pactos entre partidos políticos, lo cual le haría bien también a la democracia después de 14 años de la hegemonía absoluta de un partido político. ¿Es bueno lo del tema de la democracia pactada? Es bueno porque permite negociar, permite poder establecer ciertas limitaciones al poder. Es bueno porque permite consolidar precisamente entre todo esto diverso que existe acuerdos políticos. Es muy interesante lo que ha pasado en el país el fin de semana. 2 damas, 2 mujeres, doña Yanine Áñez, nuestra presidenta, y la presidenta de la Cámara de Senadores han promulgado, una ha aprobado y la otra ha promulgado una ley que es fundamental. Eso es lo que quisiéramos ver en la práctica parlamentaria. Es decir, que los partidos políticos tengan la obligación de sentarse a la mesa, negociar, llegar a acuerdos políticos, lo cual no hemos visto en los últimos 14 años. Apelo a su conocimiento, por favor, y su experiencia. 9 candidaturas se presentaron en el anterior proceso electoral. ¿Cuántas cree que van a ser finalmente para abril? Mire, va a ser un poco complejo. Habrá que ver cuántos partidos políticos. Al final entiendo que estaban 13 partidos políticos habilitados, algunos habían logrado la personería jurídica. Al final Unidad Nacional no participa en la elección, no participó en la elección anterior, veremos si participa ahora. Pero claro, va a ser muy riesgoso que ciertos partidos políticos participen de manera solitaria. Creo que fue un error que los llevó a resultados indudablemente desastrosos, ni siquiera con la ambición de tener algún tipo de representación parlamentaria. Pero estoy convencido que si bien no participen todos los partidos que están habilitados, vamos a tener una cifra muy similar. Vamos a estar entre los 8 o 9 partidos probablemente que participen en el proceso electoral. Lo importante va a ser los candidatos. Esto sí que es realmente novedoso. Y yo creo que los partidos chiquititos, los partidos que no han alcanzado el 1 o 2% en la anterior elección, deben estar desesperados de contar con Chi, de contar con Camacho, de regalarles la sigla o cederles la sigla a Pumari, Albarracín. Es decir, van a ser indudablemente algunos partidos que van a tratar de lograr eso. Veremos si lo logran. Y veremos también si los partidos grandes, estamos hablando de Comunidad Ciudadana, ya Mesa ha anticipado su candidatura, ¿no? Por lo menos ya tenemos ahí un candidato anticipadamente. Vamos a ver si Unidad Nacional, vamos a ver si los demócratas participan. Le decía que Chi también es candidato, ya lo anunciaron. Claro, pero pareciera que Chi sin partido, ¿no? Va a ser alguien muy tentado seguramente. No nos olvidemos que en el proceso electoral anterior y en el último tiempo tuvo un crecimiento explosivo, ¿no? Entonces seguramente va a ser tentado por estos otros partidos. Veremos cuál es la capacidad que tienen los grandes, demócratas, Unidad Nacional, Comunidad Ciudadana, el mismo MAS, para poder aperturar sus espacios a estas representaciones novedosas, a Chi, a Camacho, a Pumari. Me parece un poco más difícil porque son estructuras más cerradas, además casi con candidaturas fijas, como es el caso de Comunidad Ciudadana, que ya ha adelantado que Mesa va a ser su candidato. ¿Lo ve de candidato Samuel Doria Medina? Se lo pregunto porque lo intentó varias veces, trabaja arduamente por esa posibilidad desde hace mucho tiempo.
¿Lo ve de candidato o lo ve más buscando una alianza y postulando a otra persona? Yo creo que sí se podría dar una alianza, yo creo que Samuel podría buscar una alianza, pero no nos olvidemos, Jimena, de un detalle trascendental que va a marcar también el cálculo en las elecciones que vamos a tener en abril. Estamos inminentemente ante un proceso cercano para las subnacionales. Es probable que estas elecciones subnacionales se atrasen un poco, es absolutamente complicado, técnicamente sería inviable juntar los dos procesos electorales, veremos qué nos dice el Tribunal Supremo Electoral, que en los próximos días tendrá que ser designado, pero parte del cálculo también es ese. O sea, no todas las cartas, no todas las barajas están en función de la elección nacional. A veces también es necesario crear pactos, crear alianzas, crear estrategias partidarias para poder establecer también espacios en las subnacionales. Unidad Nacional tiene un espacio de oro que seguramente lo buscará reproducir, y es la Alcaldía del Alto, y también seguramente estará en función su negociación de ello. Los demócratas tienen la gobernación de Santa Cruz, seguramente también entrará como parte de su estrategia, de su esquema político el negociar eso. El señor Luis Revilla, que es parte de Comunidad Ciudadana, tiene el control de la Alcaldía de La Paz, también entrará parte de la baraja para las elecciones nacionales. Eso. Le pregunto, ¿Luis Revilla puede repostularse? No creo él, además sería ir en contra del discurso que se ha manejado. Pero la ley que dice, la ley que se aprobó, que se promulgó ayer, ¿puede o no puede? No, la ley que se aprobó ayer, Jimena, está exclusivamente marcada para la elección nacional. Ah, perfecto. Para las elecciones subnacionales, no. Es más, creo que inteligentemente el desarrollo de la elección subnacional, las reglas de la elección subnacional han sido dejadas al órgano electoral. Todo lo que ayer se aprobó solamente tiene importancia y tiene relevancia para las elecciones nacionales. No nos olvidemos. Es lo que me está diciendo, porque hay gente que dice, como no se permiten más de 2 periodos continuos, ya no podrían repostularse Rubén Costas, dicen algunos, Luis Revilla, Percy Fernández. Usted está diciendo otra regla para los subnacionales. Así es, la ley que ayer se aprobó es para las elecciones nacionales, ni se tocó las subnacionales. Se creía que en algún momento parte del acuerdo iba a ser que las elecciones subnacionales sean al mismo tiempo, etcétera. No, se ha dejado eso a criterio del Tribunal Supremo Electoral. Inteligente decisión, porque al final es el Tribunal Supremo Electoral que tiene que ver la vialidad de hacer las elecciones y en cuánto tiempo puede hacer esas elecciones, ¿no? Pero hay un problema en las repostulaciones. Lo único que habilitaría a Revilla o que habilitaría a Costas a una repostulación sería acatar el fallo del Tribunal Constitucional que habilitaba a Evo Morales. Ese sería, más allá de un problema jurídico, un problema ético muy grande. Perfecto. Es decir, después de haber estado en contra de la repostulación. Permítame algo. Permítame volver a Samuel Doria Medina. Con todos los antecedentes políticos que tiene Samuel, con su lucha tenaz, ¿no? Por buscar una oportunidad, ¿lo ve candidato a la presidencia o no? Lo veo candidato a la presidencia, es factible su candidatura por 2 razones. Una, porque previo al proceso electoral anterior, Samuel Doria Medina mostró una imagen de desprendimiento. Él dijo, voy a dejar mi candidatura, aunque los hechos no hayan sido tan apretados hacia la realidad, al final fue la ruptura con la negociación con los demócratas, pero él se retiró, se desprendió, dijo, voy a estar a un lado porque creo que en este momento y en esta coyuntura el bien mayor es apoyar a una candidatura. Y luego se decantó de manera pública, pese al costo que podía haber tenido esa decisión. Se decantó por la candidatura de Mesa en el sentido de decir, señores, este es el candidato útil en este momento. Esto lo autorizaría indudablemente para ser candidato presidencial, pero habrá que ver y habrá que medir cuál es su PEP, o sea, su peso específico propio. Si le convendría ir solo a una elección y reeditar un 8-10% de votación, excepto la que tuvo más allá del 25% con los demócratas unidos, o estar en alianza, como le digo, con alguno de los partidos grandes y poder jugar más bien cartas en esa alianza en los espacios subnacionales que no dejan de ser interesantes y que están próximos a la elección nacional. Camacho, Pumari, Pumari, Camacho,
¿A quién ve para presidente, a quién para vice? ¿Qué potencialidades para una, para otro, para uno, para otro? No, son los actores centrales importantísimos de lo que ha sucedido en el país después del 20 de octubre. Y por supuesto que se los ve afanados en establecer la posibilidad de una candidatura presidencial y vicepresidencial. Yo creo que ambos se necesitan. Camacho solo podría tener una carga o una sobrecarga muy regional en su candidatura. Lo mismo podría pasar con Pumari. El orden al final puede ser intrascendente en consolidar esa alianza. Y además creo que sería el tiempo, porque no nos olvidemos que ellos han estado en una coyuntura política importante. Después de las elecciones la coyuntura puede cambiar, podemos entrar a una democracia pactada, donde el papel de los cívicos, el papel de los comités cívicos, de lo que ha sucedido el 20 de octubre o después del 20 de octubre, pueda tender a menguar y pueda ser otro el escenario político. En este momento, si me permite el término, tanto Camacho como Pumari están en la cúspide de la ola. La ola puede bajar después de la elección. ¿Por qué? ¿Por qué podría bajar? Porque entran en juego los partidos políticos, porque entran en juego otros escenarios altamente legítimos, como es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Imagínese usted una Asamblea Legislativa Plurinacional con 5 años de gestión absolutamente legítima, que sea la representación del pueblo, de la votación popular, pero además una Asamblea Legislativa que tenga la capacidad de ser la caja de resonancia de las discusiones absolutamente nacionales. Eso es algo que me parece muy importante y es eso también a lo que se va a apuntar si es que volvemos a una democracia pactada. La Asamblea Legislativa volverá a tener el protagonismo central. Vamos a ver qué calidad de senadores, de diputados vamos a tener para poner los temas en agenda. Cuando la cuestión es institucional, Jimena, cuando usted tiene una Asamblea Legislativa altamente legítima que discute los temas, las demás instancias tienen a menguar su papel. Es decir, generalmente, y lo recordaremos en la democracia pactada, todos los temas importantes para el país eran tratados, eran debatidos básicamente en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por eso le digo, en este momento están en la punta de la ola. Después, por ahí, en una democracia pactada, institucional, los comités cívicos van a tener poco que definir en el ámbito político nacional. Bueno, se viene un tiempo interesante y como decía nuestro invitado al inicio de la entrevista, indudablemente este es un mejor tiempo del que teníamos hace muy poquito. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Marcelo. Jimena, para mí siempre es un privilegio. Buenas noches. Buenas noches. Luego de la pausa, estamos a menos de un mes de la Navidad y volveremos con un toque navideño. Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Síguenos en Facebook, No Mentirás 4.0. Estás viendo